Estás en azul profundo, el color de tu tranquilidad, en compañía de Yolo e Iván. Un espacio donde convergen formas de pensar, cultura y experiencia. Libérate, comparte y escucha. Acompáñanos. Hoy vamos a chuchutear el tema el paso de los años. Bueno, pues la manera para mí de expresar este chuchuteo de hoy es justamente cómo va cambiando con el tiempo las actividades, los comportamientos, cómo te sientes al paso del tiempo, ¿no? En la vida de cada uno de nosotros. No sé si tú has notado cambios en tu vida, como son muy marcados a veces. A veces otros no se ven mucho, son muy discretos, sí. Son paulatinos. Pero yo sí he notado bastantes cambios, a diferencia de cuando pues estaba más chico, ¿no? Más jovencito. Entonces, ¿cómo cuáles? Bueno, pues hay actividades físicas que antes hacía yo. Por ejemplo, en algún momento de mi juventud estábamos jugando en un equipo de básquetbol. Entonces, yo llegaba de la escuela, desde la secundaria y también en la preparatoria, en el bachillerato, y me la pasaba en las canchas de básquetbol todo el día, ¿no? Todo el día desde que llegaba. Hacía, para ser honesto, a veces nada más como la tarea que fuera más importante. La otra, pues, ahí estábamos en la escuela, luego haciéndolo rápidamente, ¿no? Compartiendo 5 minutos antes. Sí. Porque a mí me gustaba más, la verdad, estar en las canchas de básquetbol. Entonces, era una actividad que hasta la fecha me gusta mucho. Pero justamente eso es lo que voy a comentar ahora, ¿no? En aquellos tiempos yo jugaba toda la tarde. Y luego el sábado había entrenamiento con mi equipo, los Wolves, para que no se olvide si alguien lo llega a ver. Si alguien estuvo ahí. Si alguien estuvo ahí. Y después estuve un poquito de tiempo en otro equipo que se llamó Dorados. Ahí fue muy breve mi estadía, porque pues ya estaba consolidado el equipo, pero sí fui a algunos entrenamientos con ellos y estuve ahí presente en algún partido, aunque nunca jugué, ¿no? Pero sí. Te tenían en la banca. Pues me tenían como en reserva para ver si me aceptaban, pero en realidad pues mi grupo con el que jugaba pues eran los otros chicos, ¿no? Entonces no llegó a más después, no más, pero sí estuve en esos dos, pero principalmente en el Wolves, es donde estuve más tiempo. Ahí sí tuve mi uniforme y todo eso. La cuestión es de que con este equipo jugábamos los domingos, en un diferente horario dependiendo, pero los días sábados sí. Hacíamos entrenamiento a las 7 de la mañana, ¿no? Creo que llegaba más temprano al entrenamiento que a la escuela. A la escuela llegaba corriendo. Y el entrenamiento casi siempre estaba 15 para las 7, 10 para las 7, a veces antes, ¿no? Que pues era una actividad que de verdad disfrutaba. La cuestión que quiero decir es que toda la semana había actividad física. El sábado y el domingo. Y yo no recuerdo haberme despertado nunca con dolor de cintura. Y ahora todos los días me despierto con dolor de cintura. Y no es que esté haciendo actividades de entrenamiento. A veces hago un poco de ejercicio, camino, hago ejercicio aquí en la casa, un poco de pesas más para estar, pesas de bajo impacto, por así decirlo. Y alguna que otra vez la bicicleta estática, bueno, creo que se llama. Y la osciladora por ahí, por ejemplo, pero no actividades tan aceleradas como en aquellos tiempos, ¿no? Entonces es cuando se da uno cuenta de cómo van cambiando ciertas cosas en tu cuerpo, en tu vida con los años, porque también no sé si recordarás el chuchuteo de si los burros hablaran, ¿no? Sí.
cómo también van cambiando de cosas que hay, porque ahora de repente está ahí la pomada para el dolor de espalda, el Vaporub, entonces así es ahora, ¿no? Y no solamente en eso, no sé si les ha pasado, sobre todo a la gente, nuestros escuchas que son como de alrededor, vamos a decirlo que de ahí, que nacieron por los 78 más o menos, alrededor de principios de los 80, si se darán cuenta de cómo, por ejemplo, también cambian los comportamientos de uno de forma que uno no quiere. Por ejemplo, a veces da sueño de la nada, ¿no? A veces estás bien y de repente empieza a dar sueño como si hubieses hecho... No hubieras dormido toda la Sí, noche. no hubieras dormido, hubieses hecho... Lo peor de todo es que a veces te da sueño cuando te acabas de despertar, ¿no? O sea, estás desayunando y ya te está dando sueño, entonces dices, ¿qué está pasando aquí? Sí. Pero pues sí, entiendo que son como los comportamientos que se van cambiando en la persona, ¿no? Supongo que alguien que conozca un poco más de la química corporal sabrá que hay ciertos químicos en el cuerpo que cambian ciertas situaciones físicas, fisiológicas, entonces pues por Sí, ahí. también tienen que ver otros factores de salud, pero o sea, sí hay, como quiera que sea, cambios físicos que ocurren con el pasar del tiempo, Sí. ¿no? Sí, por ejemplo, yo no recuerdo que alguna vez me haya ocurrido años atrás agacharme por alguna cosa, incluso para ver algún producto en el supermercado, el otro día me pasó, Ujú. y me levanto rápido y sentí un mareo, ¿no? Entonces así Sí, como, ¿qué está pasando aquí? Entonces nada más me agaché un poco y recuperé, pero pues eso no pasaba antes, ¿no? Tan simple como es eso, la actividad de básquetbol es un deporte pues muy, y pues pues le estás llaman el deporte brincando, ráfaga, ¿no? Sí, corriendo es y muy rápido, muy movido, entonces... Y además de eso, pues practicaba otras cosas, ¿no? No sé si por ahí algún día llegué a escucharnos un muy buen amigo que tuve ahí en la secundaria, que fue el que me introdujo en este mundo de las artes marciales y un poco también de básquetbol con él compartí, pero él se llama Oscar Baruch. No sé si algún día nos llegue a escuchar, pero él fue el que me llevó a entrenar mis primeros cursos de taekwondo también en la secundaria, con un profesor cerquita de su casa. Entonces sí estuve, fueron buenos tiempos y cómo se iban cambiando, pues, los mismos hábitos, ¿no? A veces cuesta más trabajo, pero también pienso que es necesario que tú te mantengas. Es decir, si tú te quedas como en una condición de no moverte, de no hacer esfuerzos, porque sí cuesta más trabajo, pero creo que debe uno mantenerse o tratar de mantenerse lo más que pueda, porque los días que han pasado que yo no hago nada, al otro día amanezco peor, como si ahora descansar te provocara un exceso de cansancio. esfuerzo. Sí. Entonces, pues bueno, no sé si tú tienes algunas situaciones que quieras comentar. ¿Te han pasado eso de los mareos, por ejemplo? O dolor de la cintura, o a veces hasta, yo recuerdo que todavía no llego a esa etapa, pero recuerdo que en algún momento escuché a alguien que decía que te das cuenta cuando ya eres una persona mayor, cuando te empieza a avisar el clima a tus rodillas, ¿no? Tus huesos, algo así. Entonces, todavía no llego a ese nivel de evolución, pero sí ya empiezo yo como a sentir a veces bastantes cambios. Sí, pues considero que el hacer ejercicio todos los días, por lo menos un poco, ya sea solamente que salieras a dar una caminata ¿Tú haces o eso? hacer bicicleta, trato de hacerlo, aunque ¿Y me si cuesta sientes ahí trabajo. mejora cuando sales a Sí, caminar? siento mejora. Desde siempre cuando he hecho ejercicio, noto una diferencia en la cantidad de energía que tengo durante el día. O sea, si bien si haces una cantidad de ejercicio muy fuerte, o sea, levantamiento de pesas, se Ujú, calientas en bicicleta o haces spinning, luego cargas pesas o haces algún otro deporte ujú. intenso, definitivamente al terminar de hacerlo, pues te vas a sentir primero como con
todavía mucha energía para seguir haciendo, por así Ujú. decirlo, pero Sí. después pues te va a venir el cansancio y te va a dar hambre también seguramente, Ujú. sed, entre otras cosas. Entonces lo importante es hidratarse, alimentarse ahora sí que sanamente, que todo el mundo lo dice, Sí, pero lo es mejor que se difícil pueda. hacerlo, porque a Sí, veces los alimentos que son más sanos son los más caros también. sí, sí. Entonces podríamos todos querer comer muy bien, pero no necesariamente poder acceder a estos productos. Y lo que yo sí he notado es que, por ejemplo, cuando tenía por ahí de 22 años, Ujú. pues trataba yo de ir al gimnasio, iba todos los días, estaba ya a las 6 de la mañana, hacía una hora, hora y media, al menos 40 minutos Sí, los días es que bastante. tenía que ir a la oficina más temprano. O sea, tu actividad era ir al gimnasio y luego ir al Primero, trabajo. sí. Wow. O Y sea, bueno, hacía el ejercicio, me daba un regaderazo y me dormía en el autobús sí. como una hora para ir al metro y ahí No puede ser. trasladarme, pero cuando llegaba a la oficina yo notaba que sí iba, como que los días que hacía ejercicio me sentía más energizada. Ok. Y después por que está uno pegado a la computadora, Sí, eso ha sido sí, una hablando también de trabajo, no estoy cuestión. hablando necesariamente de cuestiones de videojuegos o de ver videos o cosas así, porque hay trabajos, yo tuve muchos años trabajos donde desde que llegaba hasta que me iba estaba usando la computadora, sea Sí. porque estás mandando correos, redactando algo, lo que sea, Ujú. haciendo diseños. El caso es que estás sentado y estar sentado todo el día pues afecta a la circulación, pues sí, al sedentarismo en general, ¿no? O sea, puedes desarrollar diferentes tipos de malestares Sí. por estar sentado todo el día. Y yo noté que cuando quise ir de nuevo al gimnasio, como unos 15 años después, bueno, en este lapso no es que haya dejado de hacer cero ejercicio, o sea, Sí. estuve haciendo intermitentemente, diríamos, pero cuando quise regresar a hacerlo de nuevo de manera más constante, noté que incluso mi equilibrio estaba afectado. Me ponía el instructor a hacer un ejercicio donde tenía que levantar una rodilla y mantenerme en un solo pie y hacer un movimiento con los brazos hacia arriba, hacia abajo. No, pues me iba yo de lado, ¿no? Como prueba de Y alcoholemia, ¿no? sí, casi, casi, no pasaba. El caso Sí. es que, eh, pues, en este momento me doy cuenta que es importante que trate uno de mantener una rutina que no necesariamente tiene que implicar el estar marcado como fisicoculturista, Ujú. sino Mantenerte el sano. mantenerte sano. Es decir, que, Procurar el peso. exacto, ¿No? que el ejercicio que hagas te dé la energía para poder estar sano, saludable en cuanto a la presión Ujú. sanguínea, que es súper importante para que en un futuro Sí, no eso acompañado desarrolles de los alimentos, ¿no? enfermedades, ajá, Comer menos sal, menos sí, azúcar, menos sodio, menos todo lo que gluten. son embutidos y todo, prácticamente todos los alimentos que no son naturales, que vienen Sí, empaquetados, que a es veces ni siquiera sabemos qué nos estamos sí, comiendo. sí, sí, sí. Empezando porque las empresas le ponen una etiqueta que en teoría está verificada por ciertos organismos y que en teoría confiamos, bueno, confiamos que en teoría las Está empresas verificado, están ¿no? siendo Honestas. honestas y responsables Y en sabes cuanto a que la puede ser que salud, sí lo sean, pero a veces la información sí, está tan pero a veces no la codificada. entiende Sí, a uno. eso O me sea, refiero. no hay una educación Sí, para la sí. salud así, En digamos, general, ¿no? Para bien, sí. todos. Y no hablo de comer tampoco puras verduras, porque aquí podríamos entrar en un dilema existencial Ujú. sobre la cuestión de quién come carne, quién come pura verdura, quién come pura fruta o el tipo de alimentación. No, yo me refiero más a
buscar un equilibrio, pero saber cómo elegir esos alimentos, porque desde que está uno chico, pues vas de alguna manera heredando la información que aprendes en tu casa, lo que Sí, ves, y lo que comes, lo que cocinan en claro. la casa. Sí, yo como mucho de lo que se comía en la casa, ¿no? Sí, sí, Por que no ejemplo, siempre era, necesariamente es saludable, es rico, así pero no es. necesariamente saludable. Sí, en la casa, por ejemplo, no podía faltar el café con un bolillo, ¿no? Por ejemplo. Sí, Aquí no hay bolillo, comer pero mucho sí, pan comer pan. Y eso, bueno, o ahora, mucha claro, grasa, o mucha remojar grasa. casi, casi, te haces un taco dorado Ah, y sí, remojado completamente en 1 litro de aceite. sí, sí. Y por mucho que lo escurras después, Sí pues puede sí, absorber, ¿no? sí absorbe, Cantidad. ¿no? Absorbe ahí todas estas, a veces incluso el tipo de aceite, que si es aceite de girasol, que si es aceite de oliva, que si, qué tipo de aceite utilizar para cocinar, qué cantidad de aceite utilizar para cocinar. ¿Es necesario que utilice aceite? Si me voy a hacer, no sé, voy a hacer unos huevos en la mañana, por ejemplo, un omelette, o es necesario que le ponga sal a ciertos alimentos, o Sí. es parte de lo que aprendí. Y bueno, estos hábitos se ven reflejados 20, 30 años después, dependiendo de la edad que tengas en este momento, claro. Pero sí, ya después de que pasas los 45, digamos, Ujú. empiezas a notar ciertos cambios. Va a haber gente que pueda decir, no, es que yo me alimentaba bien y a mí nunca me pasa nada, pero sí hay mucha gente a la que nos pasa y esta es una realidad, Ujú. que tenemos que cuidar nuestra salud si queremos llegar a tener una vejez lo más digna y autónoma posible, que no tengamos que depender de que alguien haga algo por nosotros de manera cotidiana a causa de que no cuidamos nuestra salud y ahora no podemos movernos, necesitamos ayuda de alguna máquina o Sí, o de algo. alguien que esté todo el tiempo ahí. Sí, Pues sí, definitivamente eso es lo que pasa con el paso de los años. Y bueno, en este chuchoteo que estamos haciendo, pues hablamos del aspecto de salud, aunque realmente hay muchos temas que cambian con el paso de los años, como cuáles ¿no? más nos puedes. Bueno, puedo avanzar un poquito sobre algunos Sí, que luego profundizaremos en algún otro chuchoteo, pero se me ocurre también la cuestión de tu desarrollo personal, por ejemplo, ¿no? No eres sí, la misma persona ahora no, que la misma persona que tenías, que eras cuando tenías 16 años, 17 años. sí, Y en aquellos tiempos tú te sientes ya súper conocedor de la vida, ¿no? A los 19, 21, yo decía, yo sé todo. Y siempre vas y vas evolucionando y aprendiendo más, ¿no? A veces no de la mejor manera, a veces sí, pero ahí está, cuestiones de la vida. Y también cuestiones de desarrollo personal en el aspecto que algunos tenemos una preparación diferente, algunos logramos metas que pues se habían, que ni te habías que propuesto. sí, que tú pensabas llegar en algún punto, por así decirlo, llegar en algún momento a algún punto en tu vida en el que tú te sintieras conforme, bien contigo mismo, aunque no tuvieras la certeza de cómo hacerlo, pero bueno, el paso de los años también te va dejando estas experiencias de vida. Y definitivamente eso, ¿no? Experiencias de vida que pues hacen la gran diferencia en muchos aspectos cuando hablamos de la juventud y de ya tener algunas primaveras encima, ¿no? Pero sí, definitivamente también yo diría que es algo bueno darse cuenta de que no estamos, como dices, crecemos con una, por así decirlo, formación de hábitos, pero no estamos casados con ellos, solo que lleva un compromiso contigo mismo y un esfuerzo dejar de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, dejar de comer pan, en mi caso, que se comía todo el tiempo con café, incluso dejar de tomar café y preferir tal vez tomar un té O tomar más agua o más agua. para hidratarte, ¿no? Así es. Sí. Y también, pues, Sí, no significa que no te puedas tomar un café o un té, significa que tienes que saber
qué cantidades y cuándo, porque Sí, sí, todo en exceso puede hacer daño, incluso los mismos test, sí. porque ¿Ah, sí? cada planta de la Tiene que pues ciertos... tiene ciertas propiedades y si Ok. tú te tomas un té que que sube la presión, por ejemplo, y padeces de presión alta y además te estás tomando un medicamento, pues esto puede hacer cortocircuito. Ujú. Entonces no puedes estar, bueno, no, sí puedes, pero no debería uno de No estar debería, sí. tomando y comiendo lo que sea, debería uno de tener una alimentación equilibrada. Sin embargo, esto no es barato, porque desde que yo me acuerdo, Ni fácil de saber, porque también necesitarías por eso, ese es el punto, o asesoría sea, casi casi de de un un nutricionista, nutriólogo al que te dé sí, que no un sale barato dietista, ir así es. a tomar una consulta Ujú, donde a lo mejor te hagan estudios. Además, tu cuerpo va cambiando con el tiempo. ujú. Tendría que ser algo que hagas de manera, bueno, sí, repetitiva, ¿no? Sí, Y porque normalmente el médico te dice, ¿sabes qué? Tienes que bajarle las grasas y al aceite perdón, las sí, grasas, a la sal, al azúcar. Pero pues él es médico, solo te dice lo que necesitas, ¿no? En base a los ujú, estudios que tiene de ti. Pero no sabes tú, bueno, entonces, ¿qué es lo que sí puedo y que no puedo, ¿no? Entonces, pues lo que haces es tratar de informarte, tratar de buscarlo, pero a veces hay personas que no tienen tiempo para estar no, dinero para realmente, pagar o el al dinero también para especialista. poder pagar, Esa es para una poder gran incluso comprar la cantidad. comida que Ujú, se necesitaría, ¿no? sí, sí. Entonces, pues sí es una Sí, situación pues complicada. nosotros mismos, por ejemplo, quieres acceder a un producto que es más sano, o por ejemplo los productos orgánicos que no Ujú. tienen ahí modificaciones, hormonas, otro tipo de cuestiones, como Como los sucede otros también con el pan sin gluten, pan vamos a sin poner un gluten. ejemplo. Ujú. No lo encuentras en cualquier No, y es más caro, ¿no? supermercado y además es más caro. Ujú. Y Entonces, además y no hay además, todavía al sí, menos yo que consumo pan sin gluten, no ha llegado el punto en que encuentre un pan que me sepa tan rico como otros como el que sí panes tiene de, gluten. de trigo, sí. Entonces podría decirse que está a veces uno consumiendo productos que te están o te pueden estar afectando la salud. En ese Ujú, momento no notas nada, pero 10 años después resulta que te sale ahí alguna afección relacionada con algo que ujú. estuviste consumiendo por años y que no, ni siquiera te Pues no te imaginaste que eso sabías, te iba sí. a causar un problema. Pues sí, definitivamente lo mejor es en el momento en que uno mm, le dé la importancia al aspecto de cuidar su salud, pues dejar de hacer malos hábitos, quien beba, quien fume también, porque hace mucho daño ese tipo de actividades. El vapeador es terrible en mi experiencia personal, entonces es mejor tratar de alejarse de los hábitos que no son buenos y que, como bien dijiste alguna vez, pues son cosas que el cuerpo no necesita. No naces con la necesidad de tomarte una cerveza o de fumar un cigarrillo o algunas otras cuestiones. Entonces, lo cierto es que sí debe uno de trabajar en esos hábitos, en cambiar esos hábitos y también de procurar darse el espacio para, en medida de lo que uno también puede, ¿no? En cuanto a lo económico, al tiempo, a las actividades de cada quien, darse el tiempo de hacer, pues yo diría que incluso hasta estiramientos en tu casa, ¿no? Hacer algunos estiramientos si tu día fue muy ajetreado, tu tiempo de actividades te lleva mucho. Yo creo que sí tenemos siempre cuando menos unos minutos para dedicarte a ti y a que te pongas a hacer algo por ti mismo, ¿no? Tomarte un vaso de agua. Yo cuando hago eso, cuando he hecho eso de tomar un vaso de agua todas las mañanas, esos días me siento muy bien. Y cuando quiero como tener pues, ¿cómo decirlo? Como un proceso digestivo más saludable. Yo en lo personal lo que hago es tomarme un vaso de agua tibia con medio limón y me siento bien, me siento bien. Entonces, pero no lo hago siempre, ¿no? También normalmente prefiero tomarme un café. Entonces,
pues sí se tienen que trabajar en esos aspectos de cambiar los hábitos en un buen momento para llegar a a unos años dorados en las mejores condiciones que se puedan, ¿no crees? Sí, depende también de cada quien, porque algo que a uno le hace bien no necesariamente le va a hacer bien a otra persona. Entonces, tenemos que primero aprender a conocernos Ujú, física y mentalmente, tratar de gestionar nuestras emociones correctamente para no terminar somatizando y somatizándolas pues adquirir nosotros problemas físicos y hacer una planificación más a largo plazo, más que lo que hoy se me antoja, lo que necesito de verdad comer. Y claro, es muy difícil, pues es fácil decirlo, es muy ujú. difícil. Incluso tener el hábito de hacer 5 minutos de ejercicio no es nada fácil, pero bueno, les echamos porras a todos los que Sí, estén mucho intentando. ánimo y Sí, bueno, yo les puedo compartir que en mi experiencia, pero todo lo que yo les comento es en base a mi experiencia, ¿no? A menos que yo les diga alguna cuestión en la que yo particularmente tengo una preparación, una formación, yo les comentaré, pero normalmente todo es en base de lo que digo, es en base a mi experiencia. Y les puedo comentar que yo estaba como cerrado, precisamente yo creo que porque pues para mí el tipo de ejercicio que llegué a hacer en algún momento era muy activo, muy movido, muy de tanto, de mucho más ajetreo que caminar, por ejemplo. Yo estaba un poco cerrado a a esa cuestión. Cuando llegaron a invitarme a salir a caminar, yo decía, bueno, pues es que esto no es tanto ejercicio, pero claro que lo es, implica un esfuerzo y también sí ves un resultado. Yo en mi persona lo vi. Yo después sí sentía mucha más mejora en mi energía, en mi cuerpo. Después de una larga caminata, hubo una vez que hicimos una caminata, creo que como de 10 horas, ¿recordarás? sí. No me acuerdo a qué monte fue, pero fue bastante larga y llegamos y yo creo que hasta bajé de peso que un par de kilos, no lo sé. Es como cada quien reacciona a su cuerpo diferente, pero definitivamente sí ayuda el hecho de hacer algo, aunque sea caminar, Sí, ¿no? sí, de hecho, y en internet ya se encuentra todo. Pueden identificar situaciones de personas que han vivido ciertas problemáticas, Ujú. cómo las han solucionado y también quienes recomiendan ciertos ejercicios que a veces solo implica pararte, pues ponerte de pie ahí en cualquier parte de tu casa y hacer ciertos estiramientos, incluso ya hay estiramientos para el rostro, para Ujú. la cintura, los brazos, a veces solo necesitas poner un tapete acolchonado en el piso. Sí, una Lo cobija o importante algo. es tener pues, Pues la voluntad de la hacerlo, voluntad ¿no? de hacerlo y darte el tiempo para ti, por lo menos 5 minutos al día, va a hacer algo de diferencia. No va a ser lo mismo que hagas una rutina completa, pero es mejor hacer algo o hacer nada, ¿no? Sí, y también me gustaría comentar que a veces, por ejemplo, yo estaba viendo algunos videos de yoga y hay ejercicios que de plano yo no llego a hacer ese ejercicio, ¿no? Me cuesta muchísimo trabajo, entonces también no se trata de que te lastimes haciendo algún ejercicio, como que tú solo con tus propias limitaciones en cuanto a la movilidad que tiene tu cuerpo, a la elasticidad, Ujú. a las actividades de todo el tiempo, Sí. a tu propia manejo de hábitos, pues lo hagas en medida que no te afecte, ¿no? Sí, porque Siempre cuidar es eso. una realidad que no se siente uno igual. Así es. Yo lo he escuchado de varias personas y al menos a mí sí me pasa que yo no siento la misma cantidad de energía que tenía cuando tenía 20. Sí, Y cuando habla definitivamente sí uno pasa. con jóvenes de esas edades, se te quedan Sí, viendo como si estuvieras inventándote algo y no sí, te sí. creen. Sí, pues no. Empezando por mí, que piensan como que está uno exagerando, pero la realidad es que no tiene uno la misma energía, te da sueño cuando, a veces cuando te debería Sí, dar sí, así es. sueño,
Pues ya en mi caso yo me resistí a usar lentes, terminé teniendo los que usar porque sobre todo para lectura ya no Ujú. podía hacerlo sin ellos porque me cansaba mucho la vista. Sí. La iluminación, en el caso también de la vista, Ujú. la alimentación, reducir grasas, sodio y demás para evitar problemas, afecciones cardíacos y otros peores. Sí, una vez. El consumo de azúcares hay a quien le afecta para lo que es la Sí, diabetes. sobre todo si en tu familia hay antecedentes, ¿no? Sí, entonces es fácil El decir, sobrepeso también o trae sea, muchos es problemas. fácil pensar, a mí no me va a pasar y tú te sigues consumiendo lo que sea y de repente un día simplemente Tu cuerpo te ya no sientes funciona igual. mal, vas al médico, te diagnostican con algo que ya no se te va a quitar Sí, sí. y ahí viene la tragedia. Sí, Entonces, definitivamente. con el paso del tiempo, el cuerpo se va desgastando, digamos así, Ujú. porque inevitablemente va envejeciendo. Claro, es un ciclo. Entonces, es importante tratar de darle a tu cuerpo todo lo que necesita para poderse Como mantener la lo canción. más saludable posible, el más tiempo que se pueda, pensando en que uno nunca sabe cuánto va a vivir, porque igual y vives poco, pero si vives mucho, pues que ese tiempo Sí, sí. estés Sí, bien. esa es como la canción de la Macarena, ¿no? Dale a tu cuerpo alegría y Macarena, Sí, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Entonces empieza sí, por eso, dale ejercicio y sí. procura tener buenos hábitos. Bueno, pues, Y la felicidad es importante sí, eso es también. Si te importante. la pasas también todo el tiempo enojado Así es. y todo el tiempo viendo las cosas malas de la vida, Negativas. las cosas negativas, se hace, todo es como una bola de nieve. Y entonces al rato en vez de tener una pequeña bolita de cosas negativas, termina siendo todo una avalancha porque lo va uno ahí acumulando y esto se termina convirtiendo en problemas físicos. Sí, así es. Definitivamente es importante tener una buena actitud a la vida. Sí, Y no siempre es fácil, lo y hemos hablado, cuidarse. Ujú. pero pues yo les voy a dar un consejo que recibí hace muchos años de una persona que pues no volví a ver más que el tiempo de mi etapa en que fui a ese lugar, que era un gimnasio, gimnasio Mara se llamaba, y llegué una mañana, se los voy a decir tal cual, para que cada quien lo retome como lo dé la interpretación que guste, y después les voy a decir yo qué es lo que pienso. El consejo que la situación fue así, yo llegué temprano, más o menos a las 6 de la mañana al gimnasio, porque me iba a ir a la escuela a las 9, entonces llegué a las 6 y apenas habían abierto. Entré y la chica de recepción me abrió la puerta, yo me subí, me cambié, hice algunos ejercicios, bajé como a los 30 minutos por agua Sí, y ella se estaba maquillando. Y le dije, ya te estás poniendo guapa para empezar el día, ¿no? Y me dijo ella, o alistando, creo que sí fue así más o menos, porque no éramos muy amigos, nada más nos veíamos. Ya te estás preparando para empezar el día, ¿no? Algo así. No recuerdo que le comenté que estaba arreglando, sí. ya te estás arreglando para empezar el día, ¿no? Y su respuesta fue sí, pues si no hago el paro yo, ¿quién me lo va a hacer, no? Entonces, yo lo que interpreté con esto es justamente que pues debemos nosotros de ayudarnos, de motivarnos, de querernos, de escucharnos, dedicarnos tiempo y entendernos, porque a veces, como lo mencionamos en algún momento en este chuchoteo, a veces hay personas, incluso cercanas, que no lo ven igual, no lo entienden, pero nadie mejor para que nosotros mismos para saber qué es lo que te hace bien y qué es lo que tu cuerpo necesita y te pide. Y bueno, manejarnos en esa dinámica de procurar querernos mucho y llevar las cosas pues de manera que
nuestro vivir sea lo más acercado a la plenitud posible, ¿no? Estar bien. Sí. Bueno, pues no sé si quieras dar un último consejo, comentar algo más. No, bueno, tanto así como dar consejos de salud, no puedo porque no soy médico, de hecho a todos les recomendaría ir con un especialista, pero es importante buscar uno bueno, porque Ah, sí. también hay mucha gente que, incluso algunos que ni siquiera se han preparado académicamente Ah, sí, hemos visto para varias. dar consultas, pero sí Así están en el es. mercado y cuelgan documentos falsos y Sí, de demás, todo hay. entonces hay que tener cuidado. Sí. Pero sí es importante visitar al especialista y sí es importante también darte tú el tiempo de conocer tu cuerpo. O sea, Así es. analizar si, por ejemplo, cada cierto tiempo me duele el estómago, cada cierto tiempo me duele la cabeza. Tratar de analizar qué cosas o qué factores están influenciando este dolor de cabeza, por ejemplo, porque Ujú. podría ser que simplemente necesites unos lentes porque estás forzando la vista, pero también podría ser que, por ejemplo, hay un olor que tú no estás percibiendo, pero que te está afectando en algo y te da dolor de cabeza. Ujú. Incluso entre las paredes podría haber moho, que es bien peligroso. Sí. O sea, hay muchos factores. Hay personas a las que incluso les hace daño las ondas electromagnéticas, o sea, todo esto que es las señales que pasan a través de nosotros vía Bluetooth cuando no usamos internet alámbrico y que hoy en día es muy común utilizar el Bluetooth para muchas cosas, escuchar música, recibir la señal de internet, porque es mucho más práctico, pero estas cosas afectan. Entonces, todos estos hábitos que tenemos, cada uno debe de analizar si cuando tienen algún malestar hay factores que se repiten, que Ujú. digan, a ver, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Qué hice hoy? No, pues esto. Y a lo mejor otro día te duele la cabeza y dices, ¿qué hice hoy? Y a lo mejor ahí encuentran que cada vez que hacen o que Cierta ocurre actividad algo o en particular, hay algún hay un factor, factor porque también común. lo cierto es que si tú vas con el médico y le dices, es que tengo dolor de cabeza todo el tiempo, pues el médico te va a hacer Sí, todas las pues, preguntas claro. necesarias en base a lo que Creo que sí. su preparación que tenga, Ujú. sus actualizaciones también y todo esto, pero no es adivino. Entonces, si a ti te está pasando algo que el doctor no tenga forma de identificar, pues es probable que no encuentre la raíz del problema. Sí, sí, así es. Y como bien comentas, ¿no? Bueno, yo de por así decir, los comentarios, los consejos que doy son desde mi perspectiva, desde mi punto de Sí, vista, en base a mis experiencias con lo que ha pasado, por ejemplo, con lo del pan, ¿no? Esto y todas esas cosas, o el ejercicio, pero si bien lo mencionas, no somos no, especialistas médicos, en absoluto. Aquí entonces asegúrense de hacer las consultas sí es necesarias para... responsabilidad de cada Sí, uno sí, así es. cuidarse, acercarse a las personas A adecuadas, un buen preparadas, profesionista, sí, revisar sus credenciales y todo lo que ostentan tener y sí. Y bueno, principalmente yo creo que escucharte a ti mismo. sí, escucharte Escuchar es tu importante. cuerpo, qué te dice y qué te está Sí. pidiendo, ¿no? Sí, porque también puede ocurrir que tú vas con el médico y le dices, y también me ocurre, a mí me ha llegado a pasar que te ven igual como si estuvieras loco, te estás inventando la enfermedad y dices, pues si me está pasando, entonces ¿qué tengo? Te dicen, es que no tiene nada, ya le hicimos los exámenes, ya esto, ya lo otro, no tiene nada. Sí, pues sí, a Y veces es es... ahí Sí. donde entra el uno mismo analizar qué estás haciendo. O sea, por ejemplo, te puede, no sé, te puede doler la pantorrilla Ujú. izquierda, por ejemplo. Y dices, ay, me duele la pantorrilla. ¿Por qué me duele la pantorrilla? Y al otro día, y más, y más, y más. Y a lo mejor es nada más porque tienes una mala postura al estar sentado, O al porque dormir, doblas el tobillo o duermes mal, ¿sí? Por recargado. ejemplo, estás sentado y Sí, el pie izquierdo no lo tienes. Estoy poniendo un sí, ejemplo X. hipotéticamente. El pie izquierdo no lo tienes apoyado
correctamente en el piso Ujú. y tienes doblado el tobillo y eso te está generando un problema. Pero no Sí, te has dado cuenta, a lo mejor en el momento pareciera incluso que estás cómodo o te sientes cómodo, pero estás generando otra cosa. Entonces muy hay importante. que Sí, analizarnos. perfecto. Bueno, pues con esto cerraríamos el chuchoteo del día de hoy. Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Cuídense mucho y escúchense a ustedes mismos, escuchen su cuerpo y procuren estar saludables lo mejor que se pueda. Sí, vayan con el especialista cuando sea necesario. Perfecto. A la próxima. Sin importar dónde te encuentres, si estás solo o acompañado, rumbo al trabajo, a la escuela o en casa realizando las tareas del hogar, chuchotea con nosotros sobre temas de la vida. Escúchanos, califica y comparte. Un podcast cada día.